quiero invitarlos a orar por las diferentes necesidades que hay en medio de la iglesia. Aquellos hermanos que quizás están padeciendo por enfermedad o cualquier otra adversidad o prueba o situación que sientan que es una carga. Vamos a orar por todo eso para que Dios siga glorificándose en medio de nuestras vidas, de nuestra familia, que Dios siga obrando conforme a su voluntad. Y teniendo presente la palabra que nos dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Inicialmente, de pronto, es difícil entender en medio de la prueba o del desierto, en medio de la escasez o la necesidad, siempre es difícil entender o poner en práctica esta palabra, donde Dios al final nos enseña que todo lo que nos acontece tiene un propósito y al final es para bien de todos los que amamos al Señor, de todos los que hemos sido recibidos como hijos suyos en Cristo Jesús. Los invito a inclinar sus rostros, quizás cerrar sus ojos y meditar en acción de gracias. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, te glorificamos, exaltamos tu nombre, te alabamos, oh Dios, porque solo tú reinas, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien también es Dios, que es uno contigo, Padre eterno. Gracias, amado Jesús, porque sabemos que a través de ti somos hijos de Dios, porque tú eres Dios. Gracias, porque en medio de las necesidades allí estás tú, porque en medio de la prueba allí estás tú, Señor. Amado Jesús, te pedimos que obres poderosamente en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia. Tú conoces los corazones, las diferentes necesidades. Suple, Señor, en medio, Señor, de esas necesidades o esa escasez. Te pedimos que seas tú sanando a todos los hermanos que padecen, Señor, enfermedades de diferente índole. Oh Dios, tú conoces la realidad, tú conoces, Señor, lo grande de la prueba, tú conoces, Señor, la situación que aflige el corazón de tu pueblo, de tu iglesia. Ayuda, Señor, a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. Amado Jesús, glorifícate en medio de nosotros, Padre, y sé tú la solución, la respuesta a cualquier situación. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, obra sanidad en medio de esos hermanos que están enfermos, quizás en cama, en urgencia, en UCI. Ayúdales, Señor, quizás con el coronavirus, Señor, fortaléceles. Padre, sé tú, Señor, su sanador, sé tú, Señor, su fortaleza, sé tú su refugio. Padre, igualmente te pedimos, Dios, por la palabra. Padre, sé tú disponiendo los corazones. Sé tú, Señor, permitiendo que cada uno de nosotros seamos tierra fértil y que tu palabra, que es la semilla, Señor, pueda, Señor, Padre, caer en tierra fértil, oh Dios, Padre, y podamos nosotros dar fruto al 100, al 60 o al 30. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Bueno, amados hermanos, es un gozo estar con ustedes nuevamente y quiero que en sus Biblias nos ubiquemos en el Nuevo Testamento, específicamente la primera carta de Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo. Y vamos a estar ahí pendientes. Entonces, el tema que traigo preparado para hoy, para compartir con ustedes, lo he titulado Jesucristo presente en la epístola de Primera de Timoteo. Inicialmente, entendemos que Dios, a través de su palabra, nos revela a su Hijo amado, Jesucristo. Por la palabra también sabemos que Jesús, luego de haber resucitado en la Escritura, a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús, uno de ellos era Cleofás, y acercándose a ellos, dice la Escritura, les explicaba lo que las Escrituras decían de él. ¿Quién más que Jesucristo para explicar las Escrituras, cierto? Y dice la palabra que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esto lo encontramos en Lucas 24:27.
Más tarde, estando reunidos en Jerusalén, dice la palabra, los 11 apóstoles y otros discípulos, y mientras hablaban de la resurrección de Jesús y sus apariciones, dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es por lo anterior, amados hermanos, que en todo escrito bíblico, como todos sabemos, se debe identificar a Jesucristo. Pues dice la palabra que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Toda la Escritura dice que es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso debemos tenerlo muy claro. Igualmente ocurre con la primera epístola de Pablo a Timoteo, en la que se hace evidente la presencia de Jesucristo. Esto en la medida que se abordan los distintos temas que se exponen en ella. Pablo, dice la carta, resalta aspectos del Señor Jesucristo muy importantes, que muestran la naturaleza divina del Señor, el propósito de su venida al mundo, que siendo Dios, dice la palabra, tomó la forma de hombre. También nos explica su vida en la tierra, sus enseñanzas, su ministerio perfecto, y cómo venció a la muerte, cómo fue rechazado por los suyos, pero recibido por las naciones, cómo ascendió a los cielos y está a la derecha del Padre. Jesucristo, amados hermanos, por fe entendemos que intercede en estos momentos por su iglesia, estando a la diestra del Padre. Y esta iglesia espera la segunda venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esperamos la segunda venida del Señor, y esa esperanza es la que nos alienta cada día, la que nos motiva a seguir y a soportar cualquier prueba o dificultad, cualquier amenaza. Dios nos alienta, Dios nos ayuda, anima cada día a través de esta promesa, sabiendo que Cristo vendrá por segunda vez. Y es por eso que el apóstol Pablo, entendiendo esto, dedica su existencia, su vida entera a llevar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones, las que podía en ese momento, y por los medios que también estaban asequibles en el momento. Y así el apóstol Pablo fue formando congregaciones cristianas en cada lugar donde llegaba. Allí formaba iglesias, fundaba iglesias y las pastoreaba, sino personalmente también a través de cartas. Y además preparaba, discipulaba, ¿cierto?, a sus hermanos para que ellos también pudieran predicar el evangelio. Tal es el caso de Timoteo, ¿cierto?, quien fue su alumno, su estudiante. Y teniendo en cuenta esto, amados hermanos, que la epístola de primera de Timoteo nos habla de Jesucristo, al igual que toda la Escritura, quiero centrarme en hablar específicamente de la persona de Jesucristo, más exactamente de su deidad. Muchos en la actualidad niegan a Cristo, incluso niegan la existencia de Dios, y actualmente muchos jóvenes, a través de las nuevas indicaciones o nuevas normas de educación, están siendo formados en mantener una postura lo más neutral posible, casi que negando a Dios. Y por eso vemos en las escuelas, en las instituciones educativas, que hay más jóvenes ateos, así se denominan. Y apenas perciben estos temas, enseguida se bloquean
son escépticos, no aceptan el Evangelio, en fin. Conciben una vida sin Jesucristo. Niegan aún la Biblia, la autoridad de la Biblia. Porque lastimosamente nuestro sistema educativo está conduciéndolos a eso. Y aún más esos hogares sin Cristo, esos padres sin el temor de Dios, sin el conocimiento de Dios, sin el culturas, no le dan herramientas para que puedan quizás tener una fe en el Señor y mañana en el Cristo Jesús ser salvos. En fin, son tantas las situaciones que van en contra del Evangelio que hoy se pone en duda la deidad de Jesucristo. Por eso quise centrarme en este tema. Pero partiendo de la pregunta, ¿qué significa esta palabra? Deidad. Vamos a hablar de ella. Y primero que todo, es necesario constatar si la palabra deidad se encuentra de forma literal en la Biblia. Y si así es, identificar su ubicación en la Biblia. Es decir, que sepamos en qué testamento se encuentra, en qué sección de libros, en qué libro, qué autor hizo uso de ella y cómo lo hizo de acuerdo al texto bíblico, ¿cierto? Y hasta en qué idioma y a qué destinatarios, ¿cierto?, fue dirigido. Y así poder quizás, con un estudio minucioso, acercarnos más, conocer más el verdadero significado, ¿cierto?, de esta palabra y su importancia. Pero esto todo lo hacemos a través de la Biblia y apoyándonos en ciertas herramientas, ¿cierto?, de estudio bíblico, como la concordancia, como el diccionario bíblico, en fin. Si hacemos esta tarea guiados por el Espíritu Santo en oración, que es lo principal, parece algo que quizás no sé si lo tengamos en cuenta, creo que sí, por las mismas enseñanzas, es lo principal. Quizás es más aconsejable que ores al Señor, que busques un diccionario bíblico. Cuando te enfrentas al texto bíblico, a la Biblia, al momento de escudriñarla, lo más importante es la dirección del Espíritu Santo. Una vez hecha la tarea de buscar estas herramientas en oración, se evidencia que en el caso este que estamos tratando, se evidencia que la palabra deidad es usada en el Nuevo Testamento, en la sección de las epístolas paulinas, y la menciona el apóstol Pablo en las epístolas dirigidas a las iglesias de Roma y de Colosas, las cuales fueron escritas en idioma griego. De pronto a algunos le restarán importancia, pero es importante remitirse al origen, al idioma, porque al momento de traducir el texto bíblico a veces pierde cierto significado. Pero quiero recordarles en este punto que es necesario que tengamos en cuenta que la deidad de Dios está presente en cada libro de la Biblia. Y aunque no se mencione directamente, sí se hace alusión a ella a través de diferentes manifestaciones o atributos o beneficios que el Señor, pues en la historia bíblica muestra con su pueblo. Encontramos que la palabra deidad se encuentra en la carta, la epístola a los Romanos, capítulo 1, 20, y dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La deidad, su eterno poder, son invisibles al hombre, pero se hacen visibles a través de la creación. Entonces podemos decir, amados hermanos, que según el versículo bíblico, la deidad y el eterno poder de Dios hacen parte de las cosas invisibles de Dios. Estas son reveladas al hombre o se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y gracias
a la creación, a las cosas hechas, se puede entender la deidad y el eterno poder de Dios. Por lo que no se aceptan excusas, pues no las hay. Muchos niegan a Dios, muchos niegan a Cristo, porque quieren pruebas tangibles, concretas, quieren ver. Y al final eso no les servirá de excusa. O que yo era ignorante, yo no sabía. Eso no les servirá de excusas. Nosotros, la iglesia de Cristo, por fe, seguimos sus caminos. Por fe. No de vista, no de ojos. No necesitamos eso. Es por eso que el hombre es culpable, indudablemente culpable, pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, no le glorifica ni le da gracias a Dios, no le honra. Pasa lo contrario. Lo que hace el hombre incrédulo y a veces en medio de la iglesia es poner en tela de juicio la palabra, las obras de Dios, la misma creación, cómo Dios ha dispuesto todas las cosas. Cuestionan el accionar de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué Dios permite? En fin. Pero nada de esto les servirá de excusas, de argumento. Y entonces cuando nos enfrentamos al texto bíblico haciendo uso de estas herramientas que hemos mencionado, dice que en este caso de Romanos 1:20, cuando menciona la palabra deidad, aludiendo a Cristo, dice que esta palabra significa divinidad, divinidad, y viene del griego seiotes. Y según la concordancia Strong y según el diccionario Vine, dice que esta divinidad viene de divino. Ese es Jesucristo. Y según un comentario bíblico dice que Pablo está comunicando cuánto de Dios puede ser conocido por la revelación de sí mismo que Él ha dado en la naturaleza, a partir de aquellos vestigios de sí mismo que los hombres pueden distinguir por todas partes en el mundo a su alrededor. Pero no es por estos medios, por esta creación, que se puede llegar a conocer a Dios de una manera personal. De esta manera solo puede ser conocido por la revelación que Él ha hecho de sí mismo a través de su Hijo amado Jesucristo, quien también tomó forma de hombre, se hizo carne. Esta palabra Theos hace referencia a los atributos de Dios, su naturaleza y sus propiedades divinas, que solo Él posee, que solo Él tiene. Y a su nombre, y a su nombre. Un minutico para cerrar los ojos, inclinar la cabeza y meditar en esto, en oración. A veces no honramos a Dios, no damos gracias a Dios, y a veces no somos conscientes que a través de la creación, a través de tantas cosas que dispone para nuestro bien, Él nos bendice, nos da grandes favores y está con nosotros. Padre eterno, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Padre, ayúdanos a verte a ti, oh Señor, a través de la creación. Y ayúdanos a ser agradecidos, Señor, contigo por todos los beneficios que nos das día a día, Señor. A veces simplemente recibes de nosotros quejas. A veces simplemente recibes de nosotros cuestionamientos. Recibes de nosotros lo peor. Tristezas, decepciones. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que con tu Espíritu Santo fortalezcas en nosotros esa fe y que
a través de la creación podamos verte. Que cuando respiramos, digamos, Señor, aquí estás tú. Que cuando abrimos los ojos, Señor, y veamos estos grandes paisajes, el cielo, la tierra, Señor, digamos, aquí estás tú, Señor, conmigo. Que cuando caminemos, que cuando veamos al hermano, que cuando nos sentemos a la mesa en familia, digamos, Señor, aquí estás tú, Señor. Estás presente en cada momento de mi vida, en cada situación, en cada lugar, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, para poder verte a través de tu creación, a través de todas las cosas que has hecho, oh Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguimos todo lo anterior, el tema de la deidad de Jesucristo. Se ratifica en el siguiente versículo. Venimos de Romanos 1:20 y vamos a Colosenses 2:9, donde dice la palabra: porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Si allá estábamos hablando de atributos en Romanos 1:20, de acuerdo al original, sus atributos, su poder, eterno poder, su deidad. Acá hablamos de su naturaleza, de su esencia. Según este versículo, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Es decir que, aunque Él tomó en un tiempo la forma humana, la forma de hombre, aún así seguía siendo Dios. Y sigue siendo Dios desde los siglos hasta los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Jesucristo nunca ha dejado de ser Dios, nunca ha dejado su deidad, su divinidad, su naturaleza, su esencia. Haciendo uso de estas herramientas nuevamente, yéndonos a la concordancia o al diccionario, dice que esta palabra se diferencia levemente de la otra en que esta hace alusión a la persona como tal, a la esencia, a la naturaleza de Dios. Aquí Pablo declara que en el Hijo mora toda la plenitud absoluta de la deidad. Y aquí no se trata simplemente de que quizás de Jesucristo salen rayos de gloria divina o que Él brilla. No se trata tampoco de que esto es por un tiempo en Cristo, cuando de pronto nos recordamos en la Biblia cuando se transfiguró, que su cuerpo resplandecía y que esta luz no pertenece a Él. No se trata de eso, no. Se trata de que Cristo es Dios. Dios absoluto y perfecto. Y el apóstol, usando este término para expresar esa deidad esencial y personal del Hijo. Allá era seiotes y acá es seotes. Indica la esencia divina de la deidad, de la personalidad de Jesús. En resumen, amados hermanos, y teniendo en cuenta lo dicho, según Romanos 1:20 y Colosenses 2:9, la palabra deidad se entiende como divinidad, es decir, la naturaleza o esencia misma de Dios y sus atributos, lo cual está presente en Cristo desde y hasta la eternidad. Jesucristo es Dios, uno con el Padre, aleluya, y el Espíritu Santo. Y por gracia, gloria a Dios, Jesucristo es uno con su iglesia. Por lo tanto, es uno con nosotros, con cada uno de nosotros. Esto por fe. Amén. Somos uno con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Da a veces miedo, ¿cierto? Da a veces temor o inseguridad, no sé. Hay duda, no sé. Pero no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Si fuera por nuestros méritos, no teníamos oportunidad alguna, estábamos perdidos.
Pero por fe, esa fe que puso Dios en nosotros a través de Cristo, somos uno con Cristo. No hay ningún mérito en nosotros. Todo el mérito es de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en este caso, resaltamos a Cristo como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Ahora, cuando nos vamos a la carta de Timoteo, primera de Timoteo, pues nos preguntamos cómo se refleja la deidad de Jesucristo en la epístola o a través de la epístola. Cuando uno hace la lectura de la primera epístola de Pablo a Timoteo, se evidencia la deidad de Jesucristo. Aunque no aparece la palabra como tal, sí lo hace a través de diferentes expresiones o afirmaciones que muestran su naturaleza divina. En otras palabras, Jesucristo está presente en el relato bíblico como Dios Hijo. Como Dios Hijo. Jesucristo está presente en esta epístola como Dios Hijo. Y para eso quiero invitarlos al capítulo 1 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Versículo 17. Aquí se puede ver que la Escritura dice de la siguiente manera: por tanto, al Rey de los siglos, aleluya, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está Cristo. Él es Dios. Y si me acompañan más adelante en Timoteo, 1 Timoteo 6:16, dice la palabra: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bendito sea el Señor. Jesucristo vino a la tierra en forma de hombre y estuvo con toda la iglesia de ese tiempo, incluyendo los apóstoles, los discípulos. Y yo creo que sigue aquí con nosotros. Amén. Sigue con nosotros a través de su Espíritu Santo. Él no es hombre para mentir. Él dice que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Está con nosotros. Acuérdense que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Está a la derecha del Padre, pero también está con nosotros. La gloria sea para el Señor. Y pensando en estos dos versículos y teniendo en cuenta esas diferentes expresiones o nombres que hacen alusión a Jesucristo y muestran su grandeza, su deidad, su poder, sus atributos, pues quise explorar un poco más y realmente conocer todo el significado, por lo menos el que más pueda, de esas palabras, esas expresiones. Quiero tomar primeramente Rey de los siglos. Rey de los siglos. Jesucristo es Rey de los siglos. Esta palabra viene del griego basilius, que significa el que tiene el poder, el soberano. Ese es Jesús. Ayudándome un poco con el diccionario de la Real Academia Española, lo define de la siguiente manera: aquel que ejerce y posee la autoridad suprema e independiente, aquel que es muy grande, elevado o extraordinario. Ese es Cristo, ese es nuestro Dios. Y eso significa rey, pero de los siglos va simplemente más allá que la interpretación denotativa que le damos, según el diccionario. De los siglos hace alusión a que Jesucristo, el Rey, es Rey por los siglos de los siglos, por la perpetuidad en el universo, en cada periodo, en cada tiempo, en la eternidad. Jesucristo está presente en todo.
tiempo y espacio. Él es Dios. La gloria sea para el Señor. Él es bueno. No merecemos tal privilegio, pero Él nos ha llamado, nos ha escogido y aquí estamos, dándole gloria a Él, agradecidos, acudiendo a su llamado, a orar, a hablar con Él en medio de la congregación, a alabarle, a exaltarle en medio de la alabanza, de las canciones, y con la palabra, estando atento a su voz. Esa es la palabra. Jesucristo es inmortal. Él es inmortal y esto alude al hecho de que Él no cae nunca, que Él es incorruptible. Ese es Cristo. No hay nadie como Él. Invisible, y aquí hay algo muy importante porque es aquello que no se puede ver, pero aunque muchos dicen, no, Cristo vino a la tierra por tantos años y tuvo su ministerio, sí, pero no mostró toda su gloria, su resplandor. Tomó forma de hombre y en esa forma fue que fue visto, aunque seguía siendo Dios. Y aún en el caso, en los pasajes bíblicos que Jesucristo se transfigura, no podían los discípulos verlo por su gloria. Jesucristo es Dios único. No hay otro como Él, que no tiene mezcla, que es puro. Solo Él es Dios. Jesucristo es Dios sabio, sabio. Nada es oculto para el Señor. Todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Lo que hay en tu mente, en mi mente, en tu corazón, en mi corazón, Dios lo conoce. Dios escudriña todo nuestro ser. Jesucristo es sabio. Dios omnisciente. El comentario de la Biblia Plenitud dice, en cuanto a esta cita bíblica de 1 Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, el Rey siempre vivo y siempre capaz de redimir, nunca conocerá la decadencia y la corrupción. No puede ser visto, pero interviene en todas partes. Posee una sabiduría más elevada que las criaturas humanas y debe ser respetado, honrado y glorificado siempre. Pasando a la cita de 1 Timoteo 6:16, nos dice esta cita que Jesucristo es el único que tiene inmortalidad, habita en la luz inaccesible. Ninguno de los hombres ha visto ni puede verle. A Él la honra y el imperio sempiterno. Aquí la palabra inmortal, digamos que amplía el concepto inmortalidad, la palabra inmortalidad, cuando dice que se refiere a que Jesucristo no conoce la muerte. O sea, en el hecho de que la muerte no tiene poder sobre Él, no tiene influencia alguna. Y de hecho, cuando aquí en la tierra fue crucificado para salvación de nosotros, pagando por nuestros pecados, la muerte nunca tuvo el poder. El poder lo tuvo el Padre, Dios Padre, quien le encomendó esa tarea. Simplemente Él obedeció. Dio su vida porque tenía poder y sigue teniendo poder para recuperarla. Nunca la muerte se ha enseñoreado de Jesucristo. La gloria sea para Dios. Luz inaccesible. Ese es Cristo. ¿Quién podrá entrar a su presencia? Por gracia a todos, aleluya. Porque Él lo ha dispuesto así. Esta luz inaccesible se refiere a que es un fuego, un resplandor que nadie puede tolerar, nadie soporta. Nadie puede llegar a la presencia de Jesucristo o de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo si no es por medio de Él.
Por todo esto hay que reconocer y adorar a Dios, en este caso a Dios Hijo, a Jesucristo. Y cuando estos versículos terminan con la afirmación a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos, y el versículo capítulo 6, 16 dice al cual sea la honra y el imperio siempre eterno, y los dos dicen amén, amén. Llama la atención esto, porque cuando el apóstol Pablo dice amén al finalizar estos versículos, se muestra la intención de sellar con autoridad estas afirmaciones para que no haya duda, no quede duda, que no haya nadie que cuestione esta verdad absoluta, que Jesucristo es Dios. Si buscamos en 1 Timoteo 3:16, termino con esto, dice la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, y aquí en estos textos bíblicos que hemos abordado, cuando menciona a Dios es Cristo, Dios Hijo. Dios, Jesucristo, fue manifestado en carne, Cristo. Justificado en el Espíritu, Cristo. Visto de los ángeles, Cristo. Predicado a los gentiles, Jesucristo. Creído en el mundo, Jesucristo. Recibido arriba en gloria, Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador es Dios. Es importante, amados hermanos, y es muy necesario que quede claro que Jesucristo es Dios. El Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Jesucristo tiene el poder para justificarnos. Jesucristo tiene el poder para santificarnos. Jesucristo tiene el poder para salvarnos de toda condenación. Todo esto es por fe. Aquí quiero hacer claridad, una fe que nos lleva a cambiar nuestra pasada manera de vivir y vivir según las enseñanzas de Jesucristo. No podemos decir que tenemos fe y seguimos con la misma manera de vivir, con los mismos vicios. Hay una fe que viene de Dios, transforma, cambia nuestras vidas. Amados hermanos, los invito a inclinar sus rostros, a orar, a darle gracias a Dios, porque Cristo es nuestro Señor, porque Cristo es Dios. Bendito Padre Celestial, tuya es la gloria. Santo y poderoso eres tú, Dios. No tenemos cómo agradecerte que hayas mandado a tu Hijo amado, en quien tienes complacencia, a morir en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Padre. En Cristo te exaltamos y glorificamos. En Cristo, Señor, te agradecemos. Oh, amado Jesús, tú estás con nosotros. Nos acompañas en cada momento, aún en medio de nuestras tristezas, nuestras angustias. Allí estás tú, amado Jesús. Cuando estos momentos de adversidad sirven de motivación para buscar tu presencia y clamar a ti, Señor, con una fe ferviente, Señor, esperando, Señor, la respuesta, esperando, Señor, la solución al problema, esperando, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad, porque para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Oh, amado Jesús, gracias. Gracias por el COVID, porque soy de los que cree que gracias al COVID te hemos buscado más. Gracias al COVID, Señor, muchos, Señor, se han convertido. Y lo importante de esto es que perseveremos en ti, Señor. Nuestra fe se ha fortalecido, Dios. Dependemos más de ti, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a que se haga tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en el proceso. Ayúdanos, Dios, a soportar, Padre eterno, lo que venga.
si es contigo, Señor, estamos seguros que somos más que vencedores. Si es contigo, amado Jesús, estamos seguros, Señor, que iremos de triunfo en triunfo, como dice tu palabra. Oh, santo y poderoso eres Dios. Padre, consuela a tu iglesia, a tu pueblo. Sánanos, Señor. Padre, toda carga que a veces es un impedimento de nuestras vidas, quítala, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, defiéndenos, Señor, de nuestros enemigos. Bendito eres por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias por cada familia que hace parte de esta congregación. Gracias por cada persona que asista a esta congregación. Gracias por el resto de tu iglesia en el mundo entero. Gracias. Todos dependemos de ti, Señor. Y si permanecemos, Señor, es porque tú eres el que nos sostienes. Tú eres el que nos afirmas. Tú eres, Señor, el que nos da fuerzas para seguir. Padre, y si no hemos sido engañados es porque tú eres, Señor, el que nos da la sabiduría. Nos guías a toda verdad. Nos permite, Señor, reconocer, diferenciar, Señor, lo malo de lo bueno. Oh, bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, amado Jesús. Ahora que vamos para nuestros hogares, Señor, llévanos en bien. Protégenos de todo mal, de todo plan del enemigo, Señor, de toda, Señor, adversidad. Permítenos llegar a nuestros hogares en bien, Señor, porque tú has guardado nuestra salida, también guarda nuestra llegada. Oh, bendito eres por los siglos de los siglos, aleluya, santo, glorioso. Solo tú reinas, amado Jesús. En el nombre de Jesucristo, amén.